Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de enero. Virgo, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Virgo. Vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 10 de pentáculos. Mira, este enero para algunos de ustedes van a estar lidiando con una situación referente a la familia. Este mes de enero vas a darte cuenta que no solo la economía es lo más importante, sino también la parte afectiva, que lo que vale la pena es de alguna manera también compartir. Para otros de ustedes están lidiando con una situación en la cual pues puede ser que hay aquí una situación, no quieren quedar mal con seres queridos, quieren dar lo mejor. Para algunos de ustedes están en algún trámite, tal vez recibiendo herencias o ayuda. Llega la ayuda para algunos de ustedes. Para otros de ustedes yo veo que en este enero hay un equilibrio entre lo material y lo afectivo. Yo veo buena energía en general, veo que estás disfrutando de muchas cosas, veo que los hechos, el trabajo dan sus frutos este mes de enero. Virgo, tenemos la rueda de la fortuna y te veo disfrutando, te veo prosperando, Virgo. Vamos a empezar con tu salud. Tenemos la energía de Capricornio, ya sea que estén lidiando con algún Capricornio. Mira, yo veo que es probable que este mes de enero puede ser que te enfermes o puede ser que tu sistema inmune esté un poco debilitado por el estrés. Para algunos de ustedes están sobrepensando mucho las cosas y eso les está afectando su cuerpo, lo están estresando, están haciendo que las defensas bajen, ¿ok? Y pues, mira, Virgo, para algunos de ustedes necesitan moverse más en este mes de enero, necesitan realmente ponerse a hacer ejercicio. Para otros de ustedes, mira, Virgo, lo que veo aquí es que no te estés desgastando con una situación o un problema para algunos de ustedes puede ser que se estén desgastando con un trámite, ya sea que les estén dando vueltas y vueltas. Para otros, mira, no te desgastes con una situación en la cual tú no vas a hacer entender a nadie. No quieras hacer justicia por tu propia mano. Deja que las cosas fluyan porque hay algo aquí que, mira, todo va a caer por su propio peso. Y solamente te vas a desgastar. Déjaselo aquí una situación al universo. Tú haz tu parte, haz lo que a ti te toca, haz lo posible, pero no te desgastes más. No te desgastes más porque vas a terminar enfermándote, Virgo. ¿Ok? Emocionalmente te veo mirando hacia el pasado. Entonces ahora te das cuenta de las causas, los efectos y las consecuencias. Para algunos de ustedes, a ustedes les están llegando las consecuencias de lo que hicieron. En un momento dado, la conciencia está como tocando tu puerta. Para otros, a alguien aquí le llegaron las consecuencias. Este mes de enero lo vas a empezar a ver. Lo que sembraron, lo que dijeron, lo que todo. Yo veo que tú vas a callar bocas. Yo veo que no vas a tener que hacer más que esperar. Y pues bueno, las cosas irán avanzando, pero también veo que, pues mira, veo mucha una energía de que no tienes por qué desgastarte más. Todo, todo al final va a estar en su lugar. Ahora mismo, pues tal vez puede ser que estés en una situación o pasando por unas cosas en las cuales ya no puedes meter las manos, por más que quieras. Es momento de esperar, pero también pues trata de ser lo más amable posible, trata de estar positivo, positiva
En la situación espiritual, mira, trata de hacer oración, trata de estar en comunicación. Te veo un poco a la defensiva, tal vez sientas que los cielos no te están escuchando o tal vez no, sí lo hacen, está ahí, solo que a veces las cosas no suceden tan rápido como tú quisieras. Veo que las nubes grises se van alejando, veo que poco a poco vas a ir avanzando y vas a llegar a buen puerto, las cosas se te van a dar. Para algunos de ustedes, para otros de ustedes es probable que hayan estado enfocados más en su materia que en tu conexión con Dios, con el universo. Veo que muy pronto tú vas a ver los hechos, vas a ver milagros, vas a ver que efectivamente todo ha sido por un porqué, por un para qué, y vas a ver esos resultados, Virgo. ¿Ok? Eso es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, la economía. Abajo del mazo tenemos el 7 de bastos. Mira, algo aquí no va a ser fácil, hay algunas dificultades, tienes mucho que hacer, hay una energía de conflicto. Mira, yo no sé, tal vez el trabajo se vuelve pesado, tal vez en casa te estén diciendo de cosas o tal vez estén achacando cosas o hay mucho que hacer. O tal vez hay cosas que ni siquiera son tu problema, pero sientes que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Para algunos de ustedes ya tienen que dejar de postergar, tienen que ponerse a resolver, a hacer, porque si no esto va a ser más difícil. Entonces yo veo que en este enero pues ya empiezas, la presión te hace empezar a hacer las cosas. Mira, yo veo que tal vez para algunos de ustedes alguien se aleja de ti o tú te alejas de una situación. ¿Por qué? Porque por amor, porque es lo que te conviene. Bueno, quizás estás dando un amor adulto a alguien o por tu salud mental es que tú decides alejarte de problemas. Debes tener cuidado porque puedes estar haciendo, actuando, hablando sin pensar. No hay mucho que puedas hacer. Entonces, para algunos de ustedes, aquí hay una situación en la cual lo único que pueden hacer es hablar con alguien, pero no hablar sin meditar, no hablar sin pensar, no hablar con el estómago, no hablar con la ira, no. Para algunos de ustedes, aquí hay una situación en la cual tal vez quieras preguntar algo, no que nada pierdes con preguntar, pero ahora mismo no es un momento para tomar decisiones. Ahora mismo lo que tienes que hacer es tranquilizarte, despejarte, ¿ok? Para algunos de ustedes puede ser que les demanden algo, les tengan peticiones, pero tal vez en estos momentos no cuenten con las herramientas suficientes o con la autoridad suficiente para poder resolver una situación. Mira, veo que necesitas administrarte mejor, administrar tus energías, sobre todo no solo dar, sino qué me estoy dando, ¿ok? Para algunos de ustedes van a encontrar alivio en ayudar a otras personas. Eso les va a traer muchas bendiciones. ¿Qué estoy dando y qué estoy recibiendo? Energía que das, energía que recibes. Entonces, si tú dices, no, es que yo estoy ayudando y yo nomás no veo que alguien haga algo por mí o no veo las bendiciones en mi vida, bueno, pues ya es momento de replantearte
tus recursos, ¿ok? ¿Cómo vas a dar? ¿A quién le vas a dar? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tú no le puedes dar a lo mejor, no sé, algo a alguien que puede ser que sea peligroso porque te puede ser contraproducente, ¿verdad? Es momento de darte a ti. Es momento de también consentirte tú. Para otros, ahora sí que depende, ¿no? Para otros es momento de dar y de ese momento y en el momento en el que tú das desinteresadamente, por ejemplo, ayudar a un animalito, a las plantas, a cruzar la calle un viejito, etcétera. Ese tipo de cosas te van a regresar a ti en satisfacciones. Yo veo que vas a estar muy enfocado en hacer realidad lo que tú quieres. Súper enfocado, súper enfocada. No quieres distracciones, quieres construir. Aquí yo veo que algunos de ustedes van a estar tomándose algún curso. Mira, tú sabes hacer las cosas. Tú ya has visto resultados, tú sabes la fórmula. Solamente es cuestión de que continúes así, pero obviamente que también enfocarte donde tienes que enfocarte, no perder el tiempo, pero también cuando hay esos espacios de relajarte, pues lo hagas. No traigas a tu mente todo el tiempo trabajo, trabajo, hacer, responsabilidad, responsabilidad. ¿Ok? Vamos a ver qué viene para ti, Virgo. Te llega el sol, te llega la iluminación. Vas a estar muy bendecido con la comunicación. ¿Ok? Vas a darle sustento a tus palabras con hechos. No va a ser fácil, pero yo veo que tú le vas a echar muchas ganas y vas a estar brillando, Virgo. Ok, vamos a ver referente a el amor, Virgo, enero 2025. Abajo del mazo tenemos el 9 de pentáculos. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Para otros, aquí hay una persona que vale la pena o te presentas como una persona que vale la pena, que hablas de forma ecuánime, te estás viendo muy, muy inteligente. Eres una persona que está bien con o sin pareja. Este mes de enero te sabes una persona realizada, te sabes una persona que vales. Y que si bien no ha sido fácil, porque por una o por otra razón la comunicación no ha sido lo más asertiva aquí con una persona, pero alguien quiere saber de ti, alguien se quiere comunicar. De que está la intención lo está, pero siento que de alguna manera les asustas en el sentido de que saben que vales. Para algunos de ustedes podrían lidiar con una persona con una edad diferente. O aquí hay alguien que habla, pero aquí la de los hechos eres tú o el de los hechos eres tú. ¿Ok? Mira, para algunos de ustedes alguien ya no está haciendo, alguien está perdiendo el interés, no sé si perdiendo el interés o ves a esta persona muy, muy callada. Ya no es lo mismo para algunos de ustedes, para otros les está llamando la atención una persona que es muy callada, que es difícil saber qué es lo que está pensando. Para otros podrían estar lidiando con otro Virgo o Virgo, Tauro, Capricornio. Mira, yo veo que de alguna manera tú podrías hacer 1000 cosas o tú has hecho 1000 cosas por una persona. Sin embargo, ahora quieres ver qué va a hacer esta persona, qué va a ser capaz de hacer. Porque tú, si bien has hecho malabares, pero cada vez que tú das y das y das, y por más que te esfuerzas y por más, pareciera que la otra persona valora menos. En la posición de la persona de tu interés tiene la emperatriz y le está aspectando el caballo de espadas. Mira, es una persona
que si bien es bonita persona, o sea, o te conquistó por su calidez, por su carisma, tal vez esta persona es guapo, es guapa, o tal vez se te presentó como una persona con la cual tú podías formar algo bien o fructífera, etcétera. Ahora mismo esta persona, para algunos de ustedes, se quiere comunicar con ustedes, está pensando mucho en ti. Para otros, quiere comunicarse contigo, o estás teniendo comunicación aquí con una persona. Para otros, ahora ya es como más, ahora lo que te está envolviendo son sus promesas, sus palabras. O esta persona se está haciendo como muchas ideas de ti. También puede ser que piense, yo con Virgo la voy a armar. En tu posición tú tienes el 8 de copas. Tú quieres alejarte porque quieres alejarte, que le aspecta. Para algunos de ustedes, miren, aquí hay una situación. Mira, ¿sabes qué? Puede ser que aquí una persona ha dejado de hacer lo que tenía que hacer y de repente llega aquí una persona que te dice, a ver, yo sí te voy a dar lo que la otra persona no te da. O hay un contraste entre una persona y otra. Porque yo veo que tú te alejas de una situación, pero te alejas porque se te abren las oportunidades, se te abren las puertas. Esto puede ser en tu trabajo, puede ser con otra persona. Entonces tú ya no quieres tener que estar lidiando con emociones. Si alguien se quiere comunicar contigo, o sea, entre una persona está perdiendo el tiempo con todo, o sea, le has estado dando y dando y dando y aquí hay una persona que vale la pena y así como que, a ver, pues si tú no vas a valorar a Virgo, pues yo sí voy a valorar a Virgo. Y entonces así como que eso te está ayudando a dejar atrás. Porque miras y dices, a ver, dejé este y este y esta persona por ti. O te escogí a ti. ¿Y tú qué hiciste? ¿Vale? Vamos a ver. Persona del pasado de Virgo. Esta persona... Mira, esta persona se hacía muchas ideas contigo. Muchas, muchas ideas. Muchas, muchas ideas. Quieres saber de ti alguien del pasado. O aquí hay una persona que empezó a conocerte y de repente llegó otra persona o de repente a esta persona le salió trabajo o algo pasó aquí que pues ya, o sea, las intenciones las sabía. Siento que aquí es una persona, no anduviste con esta persona. Estuvo como la energía así de coquetería y todo, y la intención estaba, o si anduvieron, no anduvieron tanto tiempo, o no lograron materializar todas las promesas, porque sí había promesas, y ahora esta persona quiere saber de ti. Pero no sé si te va a buscar, si no te va a buscar, pero si esta persona de que quiere saber de ti, quiere saber de ti. ¿Qué se viene para Virgo en el futuro? Para algunos de ustedes va a estar su energía enfocada en la familia y una transformación aquí. Para algunos se viene para ustedes un Escorpio, para otros viene una transformación. Ustedes van a estar enfocadas en su familia, en sus hijos, en lo que les llena, en crecer. Para otros hay una... Para otros están haciendo un sacrificio por sus hijos o por su familia. Tenemos la emperatriz, vas hacia la emperatriz, entonces en el futuro para algunos de ustedes viene hacia ustedes una persona que es muy callada, que solamente entrando en confianza es como se va a desenvolver las cosas. Para otros podrías estar lidiando con una persona con algún tipo de compromisos, ¿vale? ¿Qué consejo hay
El consejo es, mira, tienes que mirar las cosas desde otra perspectiva, reconsiderar tu punto de vista, reconsiderar las cosas, observar bien. Si es necesario que tengas apoyo, ayuda de tus familiares, de tus amigos, hazlo. Tal vez necesites reconsiderar algún punto de vista o meditar un poquito más y ver las cosas con claridad. Ahorita no es momento de tomar decisiones, no es momento de llamarle a nadie, es momento de reconsiderar las cosas, de ver en qué he estado mal para poder corregirlo, para poder cambiar, y pues tienes mucho que disfrutar, compartir. Trata de visitar a alguien que no has visitado, de salir o de disfrutar con tu familia o mirar cuántos pretendientes, cuántas admiradoras tienes. No necesitas estar triste. Lo que sí necesitas es estar más meditativo, más meditativa y reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Si es lo que quieres o qué es lo que tengo que cambiar, que estoy dispuesta para sanar. Primero yo, porque si yo estoy sana voy a poder aportar cosas de calidad a una conexión, y no solo eso, voy a traer algo que valga la pena. Porque pues energía que pongo, energía que voy a traer, obviamente. Vamos a sacar un mensaje del oráculo que dice: si te das permiso con frecuencia para garabatear, divagar, ser totalmente improductivo y realmente disfrutas de esos interludios, puedo garantizarte que tu genialidad, creatividad y productividad aumentarán exponencialmente. Lo voy a volver a repetir. Si te das permiso con frecuencia para garabatear, divagar y ser totalmente improductivo, realmente disfrutas de esos interludios, puedo garantizarte que tu genialidad, creatividad y productividad aumentarán exponencialmente. ¿Qué te están diciendo? Disfruta esos momentos libres. Mira todo desde otra perspectiva. No digo que, ay, vete al ocio, no, pero disfrútalos. Lo poco que sea, disfrútalo, porque si te veo bien metido, bien metida en tus proyectos, bien metido en cosas, en tu razonamiento y disfrutando poco, Virgo. Virgo, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Virgo. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.